Seguimos en tiempos de pandemia aquí desde mi casa y bueno, quiero saludar a todas aquellas personas que en este momento nos están sintonizando a través de radio, televisión, vida y bueno, les cuento que para mí es un gusto, una alegría poder compartir con todos vosotros este tiempo especial de radio, de televisión. Espero que vosotros allí, desde vuestras casas también, donde quiera que nos estéis recibiendo, estáis pasando este tiempo, por supuesto, lo mejor posible, ¿no? Y siempre sabemos que tomados de la mano del Señor, todo se puede, ¿verdad? Eh, Estaba, digamos, pensando, ¿no?, qué compartir con vosotros en este momento y me venía muy fuertemente, ¿no?, acerca de poder, bueno, que en realidad es una carga, una inquietud que tengo, de que podamos saber, aprender a conocer el tiempo, ¿no?, que estamos viviendo, ¿no? Son tiempos tan distintos, ¿no? Aparte de que, bueno, para algunos más difíciles que para otros, pero sin duda tiempos que yo creo que la gran mayoría de nosotros ni nos imaginábamos, ¿no? Hace unos meses atrás que íbamos a estar viviendo esto, ¿no? Que estemos viviendo todo lo que se está viviendo hoy. Yo creo que la gran mayoría estamos ahí como sorprendidos, no dando crédito, ¿no?, a todo lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, mi oración es justamente eso, ¿no? Señor, ayúdame a entender, a entender el tiempo que estamos viviendo, porque si aprendemos a saber el tiempo que estamos viviendo, vamos a poder tener, por supuesto, la actitud correcta, ¿no? Entonces, hay una gran necesidad, ¿no?, de que cada uno de nosotros podamos estar a la altura, ¿no?, de todo lo que se está viviendo y en todos estos acontecimientos que nos está tocando vivir. Por ejemplo, quisiera que leamos, ¿no?, Eclesiastés capítulo 3, versículo de 1 al 15, ¿no? Allí lo encontramos a Salomón, justamente hablando de los tiempos, ¿no? Y dice Salomón, empezando el versículo primero, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar también lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempos de abrazar, tiempos de abstenerse de abrazar, tiempos de buscar, tiempos de perder, tiempos de guardar, tiempos de desechar, tiempos de romper y tiempos de coser, tiempos de callar y tiempos de hablar, tiempos de amar, tiempos de aborrecer, tiempos de guerra y tiempo de paz, ¿no? Todo tiene su tiempo debajo del sol, nos decía Salomón, ¿no? Y en cada momento, en cada tiempo que realmente nos toca vivir, los hijos de Dios deberíamos tener el entendimiento, ¿no?, para saber estar y, por supuesto, para saber actuar, ¿no? Justamente poder actuar alineado, por supuesto, a los propósitos de Dios, para que no vaya a ser cosa que estemos yendo en contra, ¿no?, de la voluntad del Señor, ¿no? Por ejemplo, a mí me viene justamente a la memoria, ¿no?, el Saulo de Tarso, ¿no? Por ejemplo, Saulo de Tarso, cuando él era un estudioso, amador de la ley de Moisés, ¿no? Y cuando vino todo el movimiento, digamos, de los del camino, como se les llamaba en aquel tiempo a los discípulos de Jesús, claro, él no sabía, no entendía lo que realmente estaba pasando, y él, en lugar de poder, de decir de alguna manera, de alinearse con lo que estaba pasando, él se estaba oponiendo a lo que estaba pasando. Entonces es como que
Saulo de Tarso, en el principio, cuando recién lo conocemos a Saulo de Tarso en la Biblia, lo encontramos ahí persiguiendo de una forma acérrima a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios. Y sabemos que Saulo, lo vemos, era un hombre que tenía un corazón para Dios. Amaba a Dios de acuerdo a la luz que tenía, ¿no? Y la verdad que después lo vemos también cuando él se convierte a Cristo, cuando le entrega su vida al Señor, lo vemos como que era, digamos, un hombre, era un hombre, digamos, tan, digamos, que no sabía vivir a medias, ¿no? O sea, todo lo que vivía lo vivía con una fuerza, con una pasión, con una entrega tremenda, así que sin duda no nos cabe ninguna duda que Saulo de Tarso era un hombre que tenía un corazón para Dios, pero claro, no le conocía a Dios, no había sido revelado Jesucristo. Y bueno, al final el Señor lo llama, todos sabemos cómo el Señor lo llama, justamente cuando Él estaba persiguiendo a los cristianos, ¿no? Pero aquí tenemos un hombre que amaba a Dios, un hombre que era religioso, pero no estaba entendiendo lo que estaba pasando, no estaba entendiendo el tiempo que se estaba viviendo. Y entonces, y eso es lo que les puede pasar a mucha gente y nos pasa, y pasó a través de la historia, ¿no? Que si no entendemos el tiempo que estamos viviendo, si no estamos entendiendo lo que está pasando, es muy probable que en lugar de trabajar a favor de Dios, podamos estar trabajando en contra de Él, ¿no? Así que después ya todos sabemos, conocemos la historia, lo bueno que fue, cómo se le apareció el Señor en el camino, tuvo ahí un encuentro con el Señor, Él le entrega su vida a Cristo, porque el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y el Señor ahí se revela de una forma tan hermosa a Saulo, y entonces ahí Saulo cambia, por supuesto, de actitud, se produce en él ese nuevo nacimiento, y después ahí se alinea con el plan de Dios, se alinea con el propósito de Dios, y a partir de ahí ya no está más en contra de Dios, sino que está a favor, alineado con los planes y con los propósitos de Dios, ¿no? Así que eso es muy común, pasa, a mucha gente le pasa, hay mucha gente que son religiosos, hay personas que quizás no están alineados con Dios, no tienen una buena relación con Dios, y ellos creen que están sirviendo a Dios y con su trabajo, en lugar de ayudar a los propósitos de Dios, se vuelven un poco en contra, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo de Israel se nos habla, ¿no? Se nos dice que la tribu, por ejemplo, de Isaacar, eran entendidos en los tiempos de Dios, ¿no? Por ejemplo, ahí en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho, dice, seguían todos sus hermanos, ¿no? Así que la tribu de Isaacar se ve que era, para los israelitas, eran unos referentes, ¿no? Eran personas a las cuales se les consultaba porque eran conocedores de los tiempos. Así que la gente estaba muy atento a ellos, muy atento a lo que ellos hacían, muy atento a lo que ellos decían, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este pasaje que acabamos de leer data de aquel tiempo cuando David es reconocido como rey sobre todo Israel, ¿no? Y allí la tribu de Isaacar, según por lo que nos dice acá este pasaje, tiene, por ejemplo, digamos, tiene una vivencia a favor, ¿no? Apoyando lo que estaba realmente sucediendo. Pero en términos generales, en las escrituras, por ejemplo, vemos que el pueblo de Dios estaba ciego a lo que Dios estaba haciendo, ¿no? O a punto de hacer. Por ejemplo, lo vemos tan claramente, por ejemplo, en el pueblo de Israel cuando fue llevado al desierto, ¿no? Ellos cruzan el Mar Rojo, Dios
los tiene en el desierto. En el desierto el Señor los hace vivir allí en el desierto, en un microclima espiritual. Dios los conduce allí porque quería trabajar en sus vidas, quería revelarse a ellos. Era una forma que Dios tenía de poder estar con ellos, pero, eh, por ejemplo, ellos no entendieron el propósito de Dios. Cuando estuvieron en el desierto, no entendieron lo que Dios estaba queriendo hacer con ellos. Estaban tan pendientes de las cosas que les faltaban, estaban tan pendientes de las cosas que supuestamente les faltaba o necesitaban, estaban tan preocupados que esa preocupación no les dejaba entender lo que estaba pasando, no les dejaba entender el propósito de Dios, ¿no? Y aquí, por favor, atención, ahí en esto estemos atentos, porque quizás a muchos de nosotros en este momento, en este tiempo, estamos tan preocupados por lo que está pasando, estamos tan ansiosos, tan preocupados por lo que está pasando, que quizás de esa manera perdamos la perspectiva correcta de, de lo que Dios está haciendo, ¿no? Entonces, por eso, tengamos cuidado, canalicemos en Dios. Yo creo que sobre todas las cosas, lo importante, ¿no? Es que realmente nos podamos alinear a Dios. Yo creo que como nunca antes, nosotros los hijos de Dios tenemos que buscar al Señor en este tiempo, estar en comunión con Él, estar alineados con Él, alineados con su plan, con su propósito, para que de verdad podamos trabajar en este tiempo junto con el Señor, ¿no? Y que quizás nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades nos pueden nos pueden mantener tan ocupados que perdamos la perspectiva, ¿no? Que perdamos la objetividad en este momento, en este tiempo, ¿no? Así que vemos que Israel en conjunto era ciego e ignorante. Cuando Dios, por ejemplo, en la plenitud de los tiempos, ¿sí?, envió a su Hijo siendo el Mesías, ¿no? Fijaos lo que dice ahí San Juan, ¿no? Capítulo 1, versículo 11 al 12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué tremendo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y versículo 12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bueno, qué tremendo, ¿no? Asimismo, muy a menudo, por ejemplo, hoy la iglesia no reconoce ni entiende cuando Dios está dando cumplimiento a algún aspecto de su propósito. Y cuando sucede eso, no podemos alinearnos, no podemos unirnos a Dios en lo que Él está haciendo. Por ejemplo, la tribu de Isaacar, que mencionábamos hace un ratito, ellos, como eran conocedores de los tiempos, había gente que estaba conectada con Dios, y por lo tanto ellos en ese momento, digamos que era un tiempo muy conflictivo en Israel, ¿no? Ya sabéis que lo que pasaba con David, que en definitiva David fue ungido por rey de Israel 3 veces, ¿no? Fue ungido la primera vez cuando Samuel fue a la casa de Isaí, del padre de David, y allí lo unge a David como rey, pero en definitiva fue como una unción de capacitación, ¿no? Después, cuando muere Saúl, al final David solamente había mucha oposición, así que David era rey solamente de una parte del reino durante 7 años y medio. Así que durante 7 años y medio había una lucha ahí entre la casa de David y la casa de Saúl, y dice la Biblia que la casa de David se iba fortaleciendo, más la casa de Saúl se iba debilitando, ¿no? Así que cuando David ya es confirmado sobre todo el reino de Israel, estaba viviendo un tiempo de muchísimo conflicto, y ahí la tribu de Isaacar tiene un papel bastante protagónico en toda esta situación, y ellos
se alinean al plan de Dios, al propósito de Dios y favorecen también, junto con otras de las tribus, favorecen el hecho de que David pudiera, se pueda cumplir el propósito de Dios, de que David pudiera ser ya el rey de, digamos, ya enteramente de todo Israel, ¿no? Entonces, ahí vemos realmente cómo David es establecido sobre todo el trono de Israel, y la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, ellos sí que tienen ahí un papel bastante protagónico, ¿no? Ahora, lo que a mí me ministra mucho y que es lo que quiero dejar con todos vosotros en este momento, es eh, la vida de dos personas que son completamente desconocidas, que parece como que aparecen de la nada, ¿no? En un momento crucial de la historia de Israel, ¿no? Y ese es el caso por ejemplo, de Simeón, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer ahí en San Lucas, capítulo 2, versículo 25 al 38. Por ejemplo, vemos el caso de Simón y también de una mujer que se llamaba Ana. Dos ilustres, por decirlo así, dos ilustres desconocidos, pero que justo en el momento del nacimiento del Señor, que también era un momento crucial en la historia de Israel, aparecen estos dos personajes, pareciera de la nada, pero personas que estaban alineadas con Dios, y Dios las usa de una forma tremenda, ¿no? Así que vamos a mirarlo un poquito para que a ver si nosotros nos inspiramos, ¿no? En estas dos personas que supieron estar en el momento justo y también decir las palabras adecuadas, ¿no? Lucas capítulo 2, versículo 25 al 38 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este era un hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Así que fijaos las características que tenía este hombre. Era un hombre justo, piadoso, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Fíjense, a mí me llama la atención la conexión que tenía este hombre con el Espíritu Santo, ¿no? Y justamente yo creo, aplicándolo un poquito a nosotros, yo creo que nosotros también somos llamados a una relación íntima, genuina, profunda con el Espíritu Santo. Yo en estos días, de una forma especial, le digo: Espíritu Santo, toma tú el control, toma el control de mi vida, toma el control de mis pensamientos, toma el control de todo lo que tú quieres que yo haga. Yo creo que es básico en este momento el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este hombre Simón, sabéis que Simón pertenecía todavía a la vieja dispensación de Israel, ¿no? Así que por lo tanto, la vivencia que ellos tenían en la vieja dispensación con el Espíritu Santo era una relación un tanto distinta a la que tenemos hoy con el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el caso de los profetas y de todos los hombres de Dios, podemos ver en el Antiguo Testamento, dice la Biblia, que el Espíritu Santo dice que venía sobre ellos, ¿no? Y el Espíritu Santo los influenciaba. El Espíritu Santo venía y les influenciaba, venía y les daba revelación, en algunos casos venía y les daba, venía y les daban palabra, ¿no? Le traían revelación, como en el caso de por ejemplo, de Simón, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, dice, antes que viniese el ungido del Señor. Así que lo que decía, el Espíritu Santo lo influenciaba a las personas de una forma especial, pero es como que influenciaba desde afuera, ¿no?
Pero en la nueva dispensación, con la llegada del Espíritu Santo, ¿no? Ya sabéis que después que de la resurrección del Señor, cuando viene el Espíritu Santo y nace la iglesia, así como lo tenemos relatado en Hechos de los Apóstoles, podemos decir que allí oficialmente nace la iglesia, ¿no? Pero nace la iglesia por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces a partir de ese momento el Espíritu Santo ya no es que está afuera, no es que viene y solamente nos influencia, sino que el Espíritu Santo en la vida del creyente está adentro, ¿no? Así que gloria a Dios. Yo por eso digo, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de tener hoy una relación con el Espíritu Santo que quizás no la tuvieron los antiguos, ¿no? ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo, los hijos de Dios, lo tenemos en nuestro corazón. Y también está a nuestro alrededor, ¿no? Está a nuestro alrededor. Por eso decimos, Señor, llena, llena, llena con tu gloria, llena con tu presencia esta casa, pero a la vez estás en mi corazón. A la vez me estás guiando, me estás enseñando el camino por donde tengo que andar, ¿no? Así que volviendo a Simón, dice, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que él viera al ungido del Señor. Y miren, versículo 27 dice, y movido por el Espíritu, vino al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y él entonces dice que cuando lo vio al Señor, al bebé, él dice que lo tomó en sus brazos, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué bonito, ¿no? Así que ahí dice que lo toma al niño en sus manos y ahí empieza a hablar del niño, empieza a declarar por el Espíritu lo que era ese niño y lo que iba a pasar con este niño. Y dice el versículo 33, dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Dice, y los bendijo Simón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto, ahí empieza a profetizar. Dice, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, ¿no? Y ahí profetiza lo que le va a pasar en cuanto a su sacrificio allí en la cruz. Dice, y una espada traspasará su misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Y qué más? Dice, estaba también allí Ana, profetiza, fíjense, otra persona importante, y veamos un poquito las características que tenía esta otra persona. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda y hacía 84 años, y no se apartaba del templo. Mira la característica que tenía esta mujer. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y con oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y alababa y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que aquí aparece esta Ana también, aparece ahí de la nada, una mujer que era viuda, hacía 84 años, pero una mujer que estaba todo el tiempo en el templo, una mujer que era una mujer de oración. Dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. Estaba allí ella con ayunos y con oraciones, ¿no? Así que ahí en esa misma hora ella también se presenta en esta hora especial, en esta hora crucial,
y empieza a hablar del niño y empieza también a hablar quién era el niño y explicarles quién era este niño que había nacido, ¿no? Así que dos personas, vuelvo a repetir, que aparecen acá en esta historia, aparecen casi de la nada, en el momento justo, para dar testimonio de quién era el que había nacido. Dos personas que estaban conectadas con Dios de una forma especial, entendieron de parte de Dios el tiempo que se estaba viviendo y supieron hacer de parte de Dios lo que justamente ellos allí tenían que hacer. Así que yo creo, queridos hermanos, queridos amigos, yo creo que estas dos personas son para nosotros un gran desafío. Eh, Dos personas que supieron estar en línea con Dios. Y como estuvieron en línea con Dios, supieron dar la talla, supieron estar justo en el momento adecuado para decir las palabras adecuadas. Y nosotros, queridos hermanos, Dios nos está llamando también a lo mismo. Yo creo que como nunca antes, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo que cada uno de nosotros tenemos que estar recluidos en nuestras casas, yo creo que tenemos que buscar al Señor como nunca antes tenemos que estar alineados con el Señor. De tal manera que podamos entender el tiempo que estamos viviendo y que podamos saber también que el Señor nos muestre, nos revele qué es lo que Él quiere que yo haga, si tengo que hacer en estos días o si tengo que hacer alguna cosa especial. Así que hay un llamado, hay un desafío tremendo de nuestra parte de poder alinearnos, de alinearnos con el plan, de alinearnos con el propósito del Señor. Así que por eso, querido hermano, querido amigo, yo te animo a que te tomes de la mano del Señor. Yo quiero decir dos cositas. En primer lugar, a los que son hijos de Dios, a los que ya conocen al Señor, quiero animarte a que te tomes de Dios, que te afirmes en el Señor, que no seas como los israelitas que no entendieron el tiempo de la visitación del Señor, estaban tan preocupados por sus cosas, por sus asuntos, que perdieron la perspectiva de lo que Dios estaba haciendo, no se conectaron realmente con el Señor como tenían que estar conectados. Así que te animo a que te conectes con Dios. Y estas últimas palabras son para aquellos que todavía no le han entregado su vida a Cristo, que todavía no conocen al Señor. Yo sé que todo lo que está pasando a nuestro alrededor, eh, eh, yo quiero hacerte un llamado. Creo que con todo lo que está pasando, Dios está llamando también a la puerta de tu corazón. Yo tengo el testimonio de muchas personas que en este tiempo se están queriendo acercar a Dios como nunca antes, incluso personas que les gustaría venir a la iglesia, pero claro, como ahora no tenemos actividad en la iglesia, entonces no pueden venir, pero están deseando poder venir a la iglesia, están deseando poder acercarse a Dios. Así que yo te animo que allí donde tú estás, que le puedas entregar tu vida a Cristo, que le puedas decir al Señor, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados, quiero cambiar de vida, quiero darte lugar a ti en mi corazón, quiero darte lugar a ti en mi vida. Y si tú lo haces con sinceridad, se lo dices a Dios, así como puedes estar hablando con cualquier otra persona, se lo dices a Dios de verdad, entrégale tu vida a Cristo y vas a ver cómo se va a producir en ti ese nuevo nacimiento y vas a poder tener una perspectiva diferente de todas las cosas, ¿no? Así que yo deseo de todo corazón que el Señor bendiga tu vida y realmente le ruego a Dios en este tiempo que el poder, que la unción del Espíritu Santo sea sobre tu vida, ya sea si eres un hijo de Dios, como también aquellos que en este momento están deseando entregarse a Cristo con todo su corazón. Nada más de mi parte, les mando a todos un fuerte abrazo y deseo de todo corazón que Dios les bendiga. Bendición.